Hola amigos de las TIC, en esta ocasión en el canal TIC os vamos a hablar de cómo utilizar la gamificación a través de la plataforma Moodle, la plataforma de e-learning. Nosotros en el Gabinete de Teleeducación llevamos años investigando este fenómeno, que es la gamificación, el cual nos parece especialmente interesante dentro de la educación, y hemos elaborado una serie de manuales. En concreto, y en colaboración con una sección de este gabinete de teleenseñanza, quienes se encargan de gestionar lo que es la plataforma Moodle, esa plataforma de e-learning institucional, pues hemos elaborado una guía concreta para gamificar o utilizar las herramientas que nos ofrece la plataforma Moodle para gamificar. Y el resultado fue en julio de 2015, pues es la guía de gamificación para Moodle que tenemos. A raíz de esta guía decidimos también organizar una serie de talleres para nuestros docentes para poder enseñarles cómo pueden ellos gamificar a través de su espacio Moodle pues, su asignatura. El resultado han sido 17 talleres a día de hoy con 170 alumnos que han pasado por nuestras aulas, de los cuales todos forman parte de lo que es el PDI de nuestra universidad. Vamos a empezar por hablar de una manera teórica para conocer y acercarnos un poco a la gamificación. Seguramente muchos de vosotros conoceréis la aplicación Pokémon GO, una aplicación móvil basada en geolocalización que consiste en algo tan sencillo como cazar Pokémon. Existe un número de Pokémon, los cuales pues, los vamos cazando según el lugar en el que estemos y tenemos que irnos moviendo por nuestra ciudad o diferentes ciudades buscándolos. Esta aplicación realmente ha conseguido un gran número de descargas y alguna que otra caída, con lo cual, fijaros la cantidad, una plataforma o una aplicación tan sencilla, la de horas que consigue mantener a sus usuarios jugando. Entonces, imaginaros que nosotros en nuestra asignatura consiguiéramos que nuestros alumnos dedicasen tanto tiempo pues en este caso a estudiar, por ejemplo, a calcular estructuras. Bueno, pues cogiendo estos elementos tan atractivos de aplicaciones como esta, vamos a poderlo conseguir. Con lo cual, ¿qué es la gamificación? Pues consiste justo en aplicar ciertos elementos y mecánicas del diseño de juegos, eso que los hace tan atractivos, pero en un contexto que no son juegos. Es muy habitual encontrarla, por ejemplo, en el campo del marketing, pues para fidelizar usuarios, para conseguir más usuarios o que dediquen más tiempo o estén más tiempo en nuestro negocio, pero no solo en el campo del marketing, también, por ejemplo, en la salud, conseguir personas pues, que lleven a cabo unos hábitos más saludables, por ejemplo, y, ¿por qué no?, en el campo de la educación, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, vamos a poder aplicar esos elementos en nuestras clases y en nuestras asignaturas. ¿Cuál es la finalidad de gamificar? Bueno, pues en primer lugar va a ser motivar, buscar, pero sobre todo una motivación intrínseca, es decir, lo que queremos es que el estudiante quiera aprender, quiera mejorar sus destrezas y dedicarle tiempo a hacerlo, con lo cual que lo consiga de una manera, digamos, amena a través de esta gamificación, pero sobre todo que la finalidad sea mejorar y siempre la actividad en sí, no el hecho de obtener una recompensa, que es cuando hablaríamos de una motivación extrínseca. Lógicamente, reconducir, cambiar, incluso, ¿por qué no?, mejorar comportamientos educativos, conseguir que nuestros alumnos entren por primera vez, por ejemplo, a un foro y se acostumbren a esa dinámica de trabajar en el foro. Lógicamente, fidelizar. En nuestro caso, en el campo educativo, cuando hablamos de fidelizar, hablamos de disminuir las tasas de abandono y obtener mejores resultados a la hora de finalización de la asignatura. Y, lógicamente, en concreto en una asignatura, pues generar competencias específicas de la asignatura, pero ¿por qué no?, también competencias transversales. De hecho, serán las que más se van a desarrollar, porque también empezaremos a hablar, por ejemplo, de competencias digitales al utilizar este entorno, lógicamente, digital. Y en este caso, en el que nos interesa a nosotros, lógicamente, fomentar ese aprendizaje autónomo a través de la plataforma Moodle. ¿Cómo vamos a aplicar la gamificación? Bueno, pues en primer lugar, y lo más importante, nos tiene que gustar jugar. Tenemos que conocer la experiencia del jugador, saber lo que es ganar, lo que es perder, lo que es repetir una pantalla varias veces. Todo eso lo tenemos que conocer porque así es como lo vamos a poder aplicar.
Lógicamente, también es muy importante tener imaginación y desgraciadamente con la gamificación nosotros no vamos a poder realmente coger una serie de herramientas, cualquier herramienta y utilizarla tal cual. Es decir, vamos a tenerle que dar vueltas a la cabeza y quizás es mejor optar por pequeñas ideas, herramientas, más que utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición de cualquier manera. Vamos a tener que buscar un diseño, realizar un buen diseño que esté bien aplicado a nuestra asignatura, es decir, que tenga todo sentido, pero también de alguna manera ese diseño tiene que satisfacer a todos lo que se denomina jugadores, en este caso nuestros estudiantes. Tiene que satisfacer al estudiante que quiere simplemente explorar, o también tiene que satisfacer al estudiante que no le gusta jugar, eso hay que tenerlo en cuenta, con lo cual tiene que ser un modelo que no esté basado solo en gamificación, sino que, digamos, sea por partes y que satisfaga en la mayor parte a todos nuestros estudiantes. Y finalmente, y lo más importante, lo que decíamos antes, buscar esa motivación intrínseca, hacer un diseño en el que no nos basemos simplemente en recompensas, que nos basemos también en diseñarlo de una manera pues, que éstas estén en puntos estratégicos para simplemente enganchar a ese estudiante, pero que lo que quiera realmente sea aprender y mejorar. En cuanto al diseño, vamos a tener que tener en cuenta una serie de aspectos. Existen diferentes formas de diseñar, nosotros apostamos en este caso pues, por estos tres aspectos, que son, en primer lugar, las dinámicas. Las dinámicas son esa parte más abstracta del diseño de un modelo gamificado, esa parte que a partir de estas dinámicas iremos creando el modelo mediante una serie de procesos y acciones que serán las mecánicas, es decir, que implementaremos esa parte más abstracta a través de las mecánicas y finalmente las mecánicas las haremos realidad a través de los componentes o elementos, esos elementos más concretos. Lógicamente, dentro de dinámicas, de ese diseño más abstracto, general de lo que sería nuestro modelo gamificado, pues lo primero que vamos a tener que hacer, como en cualquier asignatura, es generar una serie o diseñar una serie de objetivos y metas, es decir, pequeños hitos que iremos organizando, pero aquí lo vamos a tener que tener en cuenta desde un punto de vista del juego, es decir, estos hitos tienen que ir evolucionando. Al principio, como en todo juego, hay un proceso de aprendizaje, con lo cual las primeras fases o los primeros objetivos o unidades tendrán que ser más sencillos, más abarcables, más tutorizados para enganchar a ese estudiante para que aprenda cómo es esa dinámica del juego. Y poco a poco, a medida que vayamos pasando en las siguientes unidades, que se vaya complicando. ¿Por qué? Porque si no, también lo que podemos correr el riesgo es de que ese estudiante se aburra, ese jugador se aburra, con lo cual el nivel tiene que ir subiendo poco a poco, pero sin pasarse. Luego hay una dinámica muy interesante, a mí personalmente me encanta, que es el storytelling o la narrativa educativa, que consiste en convertir nuestra asignatura en un cuento, en una historia, en un caso ficticio, de tal manera que en lugar de tener unidades, lo que vamos a tener pues son capítulos que van a tener una serie de acciones y de situaciones que el estudiante va a ir resolviendo, con lo cual al final, en lugar de aprobar una asignatura, realmente lo que está es acabando una historia, acabando cualquier situación que le estemos planteando. Para eso, lógicamente, pues habrá que cambiar los textos, habrá que darle más forma a toda la asignatura, pues por ejemplo, que todos los ejercicios, las actividades tengan una línea argumental común, con lo cual ya no tenemos un ejercicio que trata sobre algo y otro que trata sobre otro tema que no tiene nada que ver, sino que todo esté encadenado. Por ejemplo, también podemos apostar por crear una comunicación con el alumno que esté incluida dentro de la historia. Nuestros correos electrónicos o mensajes en el foro pues pueden tener darle un enfoque también más, entre comillas, novelado, o incluso podemos, como decía antes, crear una situación ficticia o imaginaros convertir nuestra clase en una empresa en la que vayan sucediendo diferentes situaciones, les vamos mandando, por ejemplo, correos electrónicos del tipo, con actividades del tipo ha ocurrido un problema en la empresa, rápidamente qué solución daríais, o también generar diferentes roles entre los estudiantes para también motivarles. Y luego, aunque como el storytelling realmente es una dinámica bastante compleja de utilizar,
porque ya digo que necesita mucha imaginación y tiempo para adaptar la asignatura, muchas veces lo que podemos hacer es coger simplemente, por ejemplo, el primer capítulo o la primera unidad de nuestra asignatura y aplicarle esta gamificación. Con esto lo que conseguimos es enganchar al estudiante dentro de la asignatura y ya luego ya veremos cómo seguimos ya con la asignatura, pero no ha hecho falta adaptarla toda. Otra opción también, adaptar simplemente una unidad muy concreta que, por ejemplo, es de esas en las que siempre se quedan encasquillados los alumnos o que da más problemas o que requiere más dedicación por parte del estudiante para superarla. Entonces quizás podemos gamificar esa unidad que ya digo es más compleja y que requiere más esfuerzo. Así tendrá el estudiante pues una sensación, una experiencia de jugador o de usuario mucho más atractiva y motivante. Dentro ya de lo que serían mecánicas y componentes, una mecánica muy importante es el progreso, es decir, todo jugador siempre tiene que saber en qué punto está del juego. El típico mapa que tenemos, por ejemplo, de un juego. Bueno, pues lo mismo va a pasar con nuestra asignatura y eso lo vamos a poder hacer a través de las barras de progreso. Bueno, pues partiendo de la base que una instalación básica de Moodle no está preparada para gamificar, y pensando que en las universidades es muy difícil la instalación de los plugins, puesto que a la hora de actualizar las versiones de la plataforma nos encontramos con muchos problemas, pues lo que vamos a intentar hacer es adaptar esas herramientas que inicialmente nos proporciona Moodle, la plataforma, adaptarlas pues, para que el profesor pueda gamificar su asignatura. Inicialmente lo que comprobamos a través de la edición de ajustes de la asignatura es ver si el rastreo de finalización lo tenemos activado. Una vez que lo tenemos activado, tanto en la configuración de las actividades como en el bloque de administración vamos a tener siempre un enlace para ir viendo la finalización del curso. Este enlace de finalización de curso nos va a llevar a poder escoger de entre todas las actividades que hemos configurado en nuestra asignatura, aquellas que sí que consideremos que son necesarias que estén completadas para considerar que un curso está finalizado. ¿Cómo pueden ver los usuarios, ya sean alumnos como profesores, cómo pueden ver que es el grado de progreso de la asignatura? Pues el alumno, una vez que el profesor agrega el bloque de estatus de finalización, el alumno va a poder ver en todo momento en qué punto se encuentra de este progreso, digamos el porcentaje del curso que lleva avanzado. Y el profesor podría observar una tabla en la que aparecen todas las actividades y podría ir viendo cómo los alumnos lo van completando o incluso ver aquellos alumnos que se están quedando retrasados o incluso el número de alumnos o el grado de abandono que va llevando la asignatura. También puede ser muy interesante, por ejemplo, que haya pequeñas sorpresas a lo largo de esta asignatura, por ejemplo, a través del desbloqueo, es decir, encontrarse diferentes unidades o diferentes recursos que aparezcan en algún momento dado y que sorprendan al estudiante, porque al final, a través de esta sorpresa, también conseguimos esa atención y esa motivación. Bueno, pues cuando creamos las actividades y vemos la pantalla de configuración, nos van a salir dos opciones. Una que es la de finalización de actividad, que será donde podamos definir y considerar que una actividad está completada o finalizada. Y la otra opción sería las restricciones de acceso. Ahí es donde sí que definimos el bloqueo del estudiante. Definimos unas condiciones que tiene que cumplir el estudiante para poder acceder a esa actividad y que hasta que no las cumpla, pues no tendrá el acceso a la misma. Es importante que el estudiante no tenga miedo a probar, a investigar, a equivocarse, con lo cual
esta dinámica de la libertad para equivocarse, cuando nosotros apostemos por una gamificación en nuestra asignatura, será importante tenerla en cuenta. Por ejemplo, los cuestionarios, donde lo que podemos hacer es que el estudiante que no tenga ninguna consecuencia para el estudiante el hecho de poner una respuesta equivocada. Es decir, que pueda probar tantas veces como quiera sin miedo a que eso suponga un castigo o unas consecuencias, por ejemplo, de no superar la asignatura. De esta forma lo que conseguiremos es que realmente pruebe, frente a que si no fuera a superar o esa equivocación tuviera unas consecuencias, pues al final quizás acabaría preguntándole a sus compañeros o haciendo algún tipo de búsqueda, pero no aprendiendo tanto o no profundizando tanto. Para ello será importante también entonces que exista un feedback, una retroalimentación al estudiante, de tal manera que si se equivoca en cualquier momento se le avise más o menos o se le dé algún tipo de pista de dónde está la respuesta correcta o qué contenidos debe de visualizar. Y esto es muy importante, que no darle la respuesta, lógicamente, sino que le dedique cierto tiempo a mejorar eso. Y en cuanto a la retroalimentación, también es importante tener en cuenta que en un entorno online es importante que en todo momento el estudiante no tenga esa sensación de aislamiento. Bueno, pues nosotros lo que le proponemos al profesor es que utilicen, por ejemplo, la herramienta de los test, de los cuestionarios, y a la hora de configurar las actividades, en las opciones de respuesta, que meta esa retroalimentación que indique qué conceptos o qué aspectos del tema ha de volver a estudiar o ha de volver a repasar para poder tener más claro en lo que ha fallado o en lo que lleva más flojo. Para ello debe de configurar siempre los cuestionarios con la posibilidad de realizar múltiples intentos. De esta manera, entre intento e intento, hace ese refuerzo y va mejorando la asignatura. Muy importante también para conocer el progreso en todo momento, los niveles. Los niveles nos van a indicar en qué lugar estamos de ese juego, de esta asignatura gamificada. Los niveles también nos van a ayudar en cuanto a temas con un componente más social, muy importante también para la gamificación, a mostrar ese estatus que tiene un estudiante a través de estos niveles. Pues según el lugar en el que esté, pues indicará una superioridad de conocimiento en ciertos aspectos, y eso también pues, puede servir para motivar. También podemos incluso utilizar los niveles pues, para darle una cierta vuelta de tuerca, por ejemplo, a nuestra asignatura, y en lugar de crear por unidades o temas, que se cree o se organice por niveles, de tal manera que el estudiante va subiendo esos niveles y va viendo esa progresión. Otra opción también incluso es apostar por un tipo de calificación basada en niveles, es decir, todos los estudiantes empiezan en un nivel 0 y de manera acumulativa van subiendo, pues, por ejemplo, hasta el nivel 10, o que incluso se pueda, pues según si tienen actividades mejor o peor, ir bajando esos niveles. Es decir, podemos ir jugando bastante en ese aspecto. Pues en este caso, ¿cómo es como se lo proponemos al profesor? Pues nosotros le comentamos que podemos crear una serie de etiquetas en las que insertemos las imágenes que definan esos niveles, en este caso pues unas estrellas que a medida que vaya avanzando de niveles vaya notándose que se van completando esas estrellas, y en esas etiquetas definimos esas restricciones que se han de cumplir para que le aparezca al alumno el nivel. Lo único que tendría que hacer el profesor sería colocarlo a lo largo de la asignatura en el lugar que le corresponde para que vaya el alumno notando que va avanzando y que va superando esos niveles, y así el alumno se motiva, pues al igual que hace con los juegos, que a medida que va alcanzando los niveles se va esforzando en llegar al siguiente, al nivel superior. Otros elementos o componentes muy interesantes dentro de lo que es la gamificación
son los puntos, las insignias o badges y los leaderboards o tablones de clasificación. Con estos vamos a poder jugar bastante en nuestra asignatura, pues motivando según qué tipo de actividades a dar puntos, por ejemplo, o dar insignias en diferentes momentos, siempre pues, buscando esa mayor participación del estudiante y buscando esa mayor motivación. Insignias siempre desde un punto de vista de gamificación, lógicamente, no de credencial. Y también los tablones de clasificación que generan esas comparativas entre estudiantes y bueno, pueden motivar, aunque también es verdad que este tipo de elementos, que también se conocen como triada PBL, no hay tampoco que abusar de ellos especialmente, es decir, que hay que irlos siempre poniendo en ciertos puntos específicos sin abusar, para no generar también en algunos casos incluso desmotivación o potenciar demasiado esa motivación extrínseca. Pues por ejemplo, para el caso de los puntos, nosotros el ejemplo que le proponemos al profesor es crear unos foros que sean puntuables. De esta manera vamos a poder poner unas escalas de puntuación, pues, por ejemplo, con una escala de me gusta, con lo que convertiríamos un foro en más sociable y que fuese un poco más pues, como lo que hacen en Facebook o en Twitter, que cada aportación que dan los compañeros, pues aquella que le guste, pues dar al me gusta y hacerlo de esa manera, conseguir que sean más participativos o que sea puntuable con una escala de valores y que vayan alcanzando cada vez más puntuación y el hecho de que sea la aportación de uno la que lleve una puntuación más alta, pues también anima a que esas aportaciones sean cada vez mejores o que incluso participen más los alumnos. Para ello, siempre una vez creado el foro, lo que tenemos que ir es a permisos y en el apartado de calificación de mensajes tendremos que añadir siempre el rol de estudiante para permitir al alumno calificar. Si no, el único que podría calificar sería el profesor. También podríamos hacer que los alumnos pudieran ver qué calificación o qué puntuación llevan, consiguiendo que en el apartado también pudiéramos añadir el rol de estudiante. En cuanto a los badges, lo único que tendría que hacer el profesor es acceder a la página en la que le dé la opción de crear esas insignias o esos badges, y una vez que los tiene, la plataforma Moodle les permitiría, dentro de la administración del curso, el añadirla. Una vez que la ha añadido, solo le quedaría definir los criterios. Un criterio manual, que en el momento en que quisiera el profesor, pues al alumno en concreto le otorga una insignia, o meter la condición de que superando una actividad o una serie de actividades y configurándolas como superadas, pues automáticamente esa insignia es recibida por el alumno. En cuanto a los tablones de puntuación, bueno, pues hay un bloque que ofrece la plataforma, que es el de resultados de actividad, que una vez que se agrega es asociado a una actividad concreta. De esta manera, en este bloque podría el profesor mostrar qué puntuaciones, un número determinado de puntuaciones que se va adquiriendo en esa asignatura, se muestra para que lo puedan ver los alumnos. Podría meter tantos resultados de actividad como quisiera y asociarla a tantas actividades como quisiera. Y ya para finalizar, ¿por qué no apostar por crear concursos dentro de nuestra asignatura para fomentar un poco lo que es la competitividad? Pero siempre sin abusar, porque al final también esto puede generar desmotivación. Al que gana muy bien, pero los que pierden, pues al final lógicamente se desmotivan. Entonces para ello también se puede apostar no solo por concursos individuales, sino algún tipo de concurso en grupo, de tal manera que fomentas por un lado el trabajo colaborativo y ya luego por otro lado pues esa parte más competitiva. También podemos apostar por retos en forma de actividades que se le vaya planteando a lo largo de la asignatura al estudiante. Estos retos pueden dar lugar a algún tipo de recompensa y pueden ser más con un enfoque
excluyente, es decir, que solo unos cuantos estudiantes, pues los que hayan acabado más rápido, o los primeros en finalizar bien ese reto, obtengan una recompensa, o pueden ser retos en los que todos participen y todos puedan obtener la recompensa siempre y cuando, a su ritmo, hayan superado correctamente ese reto. Pues por ejemplo, nosotros le proponemos al profesor que en cuanto a los concursos, un ejemplo que podría hacer es utilizar las consultas o las encuestas. Con las consultas lo que recibe es una retroalimentación de una única pregunta a la que contesta el alumno y ya está. Lo que pasa es que con las encuestas sí que tendría más opción de conseguir algo más de información. Por ejemplo, imaginaros que en clase se presenta un concurso sobre entre todas las prácticas que se han presentado en clase, pues ahora hay que valorarlas y a la práctica grupal que se considere mejor, pues se le da un medio punto sobre la nota final de la asignatura. Entonces conseguimos a lo mejor un esfuerzo mayor por la presentación grupal de estas prácticas, y en cuanto a la consulta, pues se recibiría únicamente qué grupo ha sido el más votado, y en cuanto a las encuestas, pues a lo mejor se podría recibir más información como cuál ha sido la más original o cuál ha sido la más clara a la hora de presentarla, etc. Y en cuanto a los retos, pues para un poco enganchar a los alumnos a la hora de crear o proponer actividades, las actividades que crearíamos en la plataforma, pues por ejemplo se les podría pedir una tarea, una actividad que tuviesen que entregar, pero que estuviera condicionada a la previa visualización por ejemplo, de una información que aparece en una ponencia. Entonces, hasta que no ven esa presentación, no les va a aparecer la posibilidad de realizar esta actividad. Y una vez que esta actividad está creada o entregada, el alumno va a recibir una insignia. De esta manera conseguimos que la recompensa a la hora de realizar esta actividad la puedan obtener todos los alumnos de la clase. Pero luego tenemos otra opción de crear una actividad que sea un reto excluyente, como por ejemplo el crear un foro puntuable como el que hemos comentado anteriormente, en la que entre los alumnos se puedan valorar las aportaciones y el profesor decida en el foro crear una idea sobre un tema en concreto. La idea más votada entre los alumnos obtendría ese medio punto sobre la nota final. De esta manera conseguiríamos que se esforzaran en dar esa idea y que ese alumno o esos alumnos por ejemplo, esos tres mejores alumnos que han dado la mejor idea, sean los únicos que reciban la recompensa. Por eso hablamos de reto excluyente. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, os dejamos aquí nuestros datos por si os queréis poner en contacto con nosotros, y en la descripción de este vídeo también del canal TIC tendréis toda la documentación que hemos utilizado, enlaces a las guías, y lógicamente os animamos a que comentéis y nos expongáis vuestras ideas o vuestras preguntas.